Te voy a compartir un mensaje que para mi modo de ver es algo muy especial y que hace tiempo tenía ganas de compartirte esta palabra. Hoy comúnmente se celebra en gran parte del planeta la fiesta de Pascuas. Se llama Semana Santa y el viernes es importante porque recordamos que un viernes como hoy Jesús fue crucificado. Así que para nosotros, los que tenemos fe en Jesús, este día viernes y el domingo nos recuerda uno de los momentos más importantes de la historia. Y me gustaría un poco hablar de manera sencilla cómo la cruz es la invitación para encontrarnos con Jesús y para que descubramos cuál es el valor de Cristo y nuestro valor en Cristo. Así que quiero hablarte un poquito de Semana Santa y de las Pascuas muy resumidamente en esta introducción. La Semana Santa muchas veces se llama Semana de la Pasión. No sé cuántos identifican, habrán escuchado la última semana de Jesús se llama la Semana de la Pasión, que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Domingo de Ramos porque comienza con la entrada triunfal y termina con la resurrección de Jesús. Los evangelios abordan esta semana de manera distinta. Por ejemplo, el evangelio de Juan, 3/4 partes de ese evangelio, solamente Juan narra la última semana de Jesús. Así que es importante y es relevante porque en esta última semana pasaron muchas cosas hermosas que la Biblia narra y nos recuerda. La entrada triunfal a Jerusalén de Jesús arriba de un burro. Después Jesús tiene algunas vivencias ahí en Jerusalén, pero se aleja un poquito de Jerusalén y se lamenta porque la ciudad del rey, la ciudad amada por Dios, no supo reconocerlo. Y automáticamente podemos leer que en esta última semana y luego el lamento de Jesús, porque la ciudad no reconoció la visita de Dios en la tierra, el Mesías, Jesús expresa Mateo 24, su sermón profético sobre los últimos tiempos, y lo dice en esta última semana a los suyos. En medio de esta semana hubo un acontecimiento muy especial, porque hubo una mujer que entró en el espacio donde estaba Jesús descansando con un perfume muy caro y lo derrama y unge a Jesús. Perfume de nardo puro, quiebra el frasco y unge a Jesús para su sepultura proféticamente. ¿Cuándo? En esta última semana. Así que, y el jueves Jesús prepara todo para la última cena. ¿Cuándo? En esta última semana. Él tenía todo preparado para que en el aposento alto, aparentemente en la casa de Juan Marcos, en el aposento de arriba, puedan tener la última cena con sus discípulos. Un momento muy especial para Jesús. No era la primera cena pascual de Jesús con los suyos, era la última. Así que Jesús invita a sus discípulos a decir: ya tengo todo preparado, vayamos juntos, porque ahí vamos a celebrar las Pascuas. Así que Jesús tenía preparado esta cena, que era una cena muy importante. Y fíjate lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 15 al 16. Cuando se sienta Jesús con sus discípulos, ¿qué les dice? ¿Cuánto he deseado tener esta cena con ustedes? Y me imagino Jesús hoy invitándote a la mesa, preparó mesa en esta noche, en este viernes, y vos viniste y te imaginás diciendo: cuánto he deseado que nos sentemos juntos como iglesia a la mesa. Qué lindo qué lindo habrá sido vivir ese momento especial de Jesús. Era un momento íntimo con los suyos, con los que Él había definido como sus amigos. Discípulos durante 3 años que lo acompañaron y vivieron junto a Él. ¿Y qué dice el texto? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ellos no sabían bien, no tenían bien en claro cómo iba a ser el padecimiento de Jesús. Él se lo había dicho, pero todavía no tenían en claro cómo era el asunto. Pero Jesús hablaba que Él iba a padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la historia termina en una fiesta de bodas, en una mesa también?
hasta que podamos cumplir ese tiempo. Y en el aposento alto, en ese momento, Jesús hace varias cosas importantes. Una de las cosas que hace es, le lava los pies a sus discípulos. ¿Cuándo? En esa cena, el jueves. Ese acto de amor, ese acto de servicio, justo que estamos viendo como cultura de reino, servicio, Jesús le lava los pies a sus discípulos y le dice, un nuevo mandamiento os doy. Jesús le dice, escuchen esto, van a conocer mis discípulos si se aman como yo los he amado. Así que Jesús empieza a hablarles del amor, hace un acto de servicio y Jesús en esa cena de Pascua instituye lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Jesús en esa cena pascual con sus discípulos establece la cena del Señor. Y Jesús establece la cena del Señor en el marco de la fiesta de Pascuas. Y es ahí donde Jesús revela el verdadero significado de las Pascuas. ¿Cómo? Estableciendo la cena del Señor. Quiero hablarte un poquito en esta introducción de Pascuas. Pascua en hebreo es Pesaj. Esta palabra que significa pasar por alto. Y este término no es un término usado al azar. Es un término que viene, una palabra que se usó y que Israel recordó a lo largo de miles de años, porque tiene que ver con la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Este Pesaj, esta Pascua, viene de Éxodo capítulo 12. El pueblo de Israel, los hebreos, estaban viviendo como esclavos en Egipto durante 430 años. Y Moisés fue usado por Dios para traer libertad al pueblo de Dios. El faraón se negaba a dejar libre a Israel. Entonces Dios envía 10 plagas que muestran el poder de Dios para que deje ir al pueblo de Israel para que le adore. La última plaga que convence a Faraón para dejarlos libres a los hebreos y puedan ir a adorar a Dios es la plaga donde mueren muchas personas. La última plaga se da con el ángel de la muerte. Una noche el ángel de la muerte visitaría la tierra y traería muerte a todos los primogénitos, grandes o pequeños, de todas las naciones morirían. Pero para que el pueblo de Israel no sea afectado por esta última plaga, los hebreos tenían que hacer algo, debían hacer algo. Tenían que reunirse en familia en sus hogares. Tenían que participar de una cena y tenían que en esa cena sacrificar un cordero sin mancha y que la sangre de ese cordero sirva para pintar el dintel de la puerta de esa casa. Y ellos se iban a sentar a comer el cordero. Grandes y chicos, adultos y niños, todos participaban de la cena, todos comían el cordero completo junto a panes sin levadura y hierbas amargas. Tenían que quedarse en esa casa, cenar en familia. ¿Y cuál era la palabra, la dirección de Dios para el pueblo de Israel para que esa noche el ángel de la muerte no los afecte? Todas las casas donde estuviera el dintel de esa casa pintada con la sangre de ese cordero sin mancha sacrificado, el ángel de la muerte pasaría por alto esa casa, ocurriría un pesaj, pasaría por alto y la muerte no alcanzaría a esa familia. La sangre del cordero representaba que Dios protegía la casa de esa familia de la muerte, porque también protección es otra palabra que se le asigna a Pesaj y que tiene que ver con la sangre del cordero sacrificado. Luego de esa dramática situación, ¿qué fue lo que pasó? Los hebreos tuvieron esa cena, sacrificaron el cordero, compartieron la cena en familia, comieron el cordero completo en la mesa, pintaron el dintel de la puerta con esa sangre. Esa noche vino el ángel de la muerte y en las casas donde estaba la sangre del cordero hubo un pesaj. Pasó por alto, pero pesaj también significa protección. La sangre de Cristo protegió de la muerte. Pero en todas las casas donde no había una sangre, la sangre del cordero no estaba pintada en el dintel, hubo muerte. Y hubo muerte de todas las personas, todos los primogénitos, adultos y niños. Juicio de Dios por la dureza del corazón del faraón.
Entonces, luego de esta situación, el corazón del faraón en ese momento responde a esta plaga y decide liberar al pueblo de Dios. Por eso la fiesta de la Pascua era tan importante para los judíos, porque ellos recordaban cómo habían sido libres de la muerte y cómo fueron libres de la esclavitud de Egipto gracias al poder de Dios. Los judíos seguían manteniendo la cena de la Pascua en familia como recordatorio por miles de años, grandes y chicos cenando juntos. Era una de las celebraciones más importantes de Israel. Y en este marco, dice esta introducción, es que Jesús establece la cena del Señor. En esta cena pascual. Y Jesús revela el verdadero significado de la Pascua. Era como que Jesús se sienta con sus discípulos y dicen: vengan, tengo que mostrarles algo que estuvo velado por miles de años y hoy lo voy a revelar. Vengan acá. Y Él empieza a hablar de la cena y establece los elementos de la cena, el pan y el vino. Pero es el apóstol Pablo el que nos dice claramente que nuestra Pascua es Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Que dice la palabra de Dios, esta afirmación encierra el significado para todos nosotros profundo, que para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Lo que sucedió en Egipto fue una sombra, fue una imagen proyectada de lo que Cristo una vez haría por nosotros y para siempre. La fiesta de Pascua siempre señaló al sacrificio de Cristo por miles de años. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre no solo nos limpia de los pecados, sino que su sangre nos permite que ese Pesaj que ocurrió en Egipto también ocurra hoy y seamos libres de la muerte. La muerte podrá querer venir a nuestras vidas, pero al ver la sangre del Cordero perfecto en nuestros corazones no nos puede afectar y tiene que pasar por alto. La muerte no te puede tocar, la muerte no puede con vos si es Cristo el que te ha dado salvación y Él es tu Señor. Porque la sangre del Cordero perfecto nos limpia de todo pecado y nos hace libres de la muerte. La fiesta de Pascua era una sombra, era una imagen que proyectaba lo que haría Jesús. Por eso cuando Jesús establece la cena, revela el verdadero significado de la Pascua. Él es el Cordero de Dios y su sangre nos libra y nos limpia. Eso significa Pascua para nosotros. Sin embargo, esto no es el mensaje, sino la introducción. Hoy quiero hablarte de que en este marco, en este sentido hermoso de poder ver a Cristo en la Pascua, quiero rescatar de esta última semana una historia con un personaje muy atípico y complejo. Hoy te quiero hablar de la historia de Judas Iscariote. El tema con el cual hoy quiero reflexionar muy rápidamente es: ¿cuánto vale Cristo? Porque si de algo nos hablan las Pascuas, de algo nos hablan la fiesta de Pascuas, es que para nosotros los hijos de Dios tiene mucho significado esta fiesta, tiene mucha relevancia. ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Jesús para vos? En la última semana de Jesús hay una situación donde podemos ver que no todos los que estaban cerca de Jesús honraron su vida y le dieron un alto valor a Cristo. Quiero hablarte de Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Pasó 3 años con Jesús, vio los milagros de Jesús, estuvo en la intimidad, compartió sus enseñanzas. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo de Jesús, fue la persona que lo entregó para que lo ejecuten. Entregó a su rabino, a su maestro, para que lo maten, para que lo asesinen. Jesús es entregado por uno de los suyos. Judas lo entrega para que lo maten. Y es fuerte porque el mayor acto de traición de la historia no lo hizo un enemigo de Cristo. Lo hizo alguien cercano, uno de los que Jesús llamó amigo. Fue un discípulo el que hizo esto. Judas Iscariote traicionó y entregó a Jesús para que muera en
la celebración de la Pascua. ¿Alguno conocía la historia de Judas? Hoy te voy a contar un poquito. Es verdad que la tradición de la iglesia reconoce que en Judas se cumplió lo que estaba escrito, lo que estaba en la profecía, se cumplió en el acto y en todo lo que vivió en Judas. Eso es verdad. Mirá lo que dice Salmos 41:9, dice la versión contemporánea. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¿Qué dice el salmista? Proféticamente habla de que había uno que se sienta, que come y que lo traiciona. La palabra de Dios dice en Juan 17:12, NBI, mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Juan 17 es cuando Jesús ora por sus discípulos y ora por nosotros. ¿Y qué dice? Ninguno se perdió, salvo el que eligió perderse. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. Estaba profetizado que uno de los que iba a estar con Jesús lo iba a traicionar. Entonces es verdad que desde la historia de la iglesia se reconoce que en la vida de Judas se cumplió la profecía. Y por otro lado también ocurre en la vida de Judas, que vemos en el relato bíblico, que él fue afectado por una influencia diabólica y satánica. Es interesante porque es Juan el que narra que Satanás le había metido en la cabeza esto a Judas, y unos versículos más adelante dice, y Satanás termina entrando en Judas. Juan capítulo 13, versículo 2. En el aposento alto, cuando estaban cenando, y cuando cenaban, que dice Juan, está contando la historia del aposento alto, Jesús y los 12. ¿Y qué dice Juan? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. A lo largo de la historia, la iglesia ha visto en la vida de Judas el cumplimiento de la profecía bíblica, pero Juan narra que también hubo una influencia satánica, diabólica sobre la vida de Judas. Unos versículos más adelante, en Juan 13, ¿sabés qué dice Jesús? Le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hacelo ahora. Mirá lo que dice, versículo 27. Y después del bocado que Jesús le da a Judas, ¿qué sucedió? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hacelo pronto. ¿Qué decía el Salmo? El que de mi pan comía, me traicionó. ¿Qué sucedió en la cena del aposento alto? En la fiesta de Pascua, Jesús le da el pan. Era un acto de privilegio, de honra. Jesús había lavado sus pies y ahora le comparte el pan, estableciendo la cena del Señor, hablando de su sacrificio. Y cuando comparte el pan con Judas, Satanás entró en él y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hacelo ahora. ¿Qué hace Judas? Va con la casta religiosa y entrega a Jesús. Les dice dónde pueden ir a buscarlo. ¿Para qué? Para que lo crucifiquen, para que lo asesinen. Sin embargo, estos hechos, tanto la profecía bíblica como la influencia satánica, no exoneran a Judas de sus errores. Nada de esto le roba la responsabilidad que él tuvo por sus actos. Fue una decisión personal, más allá de la profecía bíblica y la influencia diabólica. Fue él el que tomó estas decisiones. Esto no exonera, no lo libra de su responsabilidad. La pregunta que me hago en esta noche es, ¿cuál fue la motivación de Judas? ¿Por qué traicionó a su maestro? ¿Por qué traicionó al que le enseñaba, al que vio hacer milagros? ¿Por qué la traición vino de uno de los suyos, de uno de los discípulos de Jesús? Mirá, quiero hablarte de dos posibles motivos por los cuales Judas traicionó a Jesús. El primero, los evangelios dicen que él amaba al dinero, la ambición al dinero. ¿Te suena cuánta gente ama el dinero? La ambición al dinero.
Juan nos dice que Judas era el tesorero del grupo apostólico. Guardan los tesoreros. Era el tesorero del grupo apostólico él. Y aparte de ser el administrador, dice Juan que él era ladrón, porque robaba de la bolsa, de la alforja, donde guardaban los recursos del sustento para el ministerio de Jesús. De hecho, en la última semana, uno de los episodios que más espantó a Judas fue cuando la mujer derramó el perfume de nardo puro, porque él se horrorizó por semejante desperdicio. ¿Cuánto costaba ese perfume? Y solo para ungir a Jesús, ponerle un poquito de olor lindo. Aparentemente, luego de este episodio, cuando él vio semejante desperdicio y como no comprendía nada de lo que iba a ocurrir, Judas se va directamente a negociar con los sacerdotes por la vida de Jesús. Y es interesante porque Judas negoció y arregló con la casta sacerdotal religiosa por 30 monedas de plata para entregar a su maestro. Vos decís, lo mínimo que tendría que haber hecho Judas, a menos por su ambición al dinero, es negociar a Jesús y tener, no sé, cientos de hectáreas, millones de dinero para sus hijos y generaciones. Judas negoció solamente por 1/3 de lo que valía el perfume de nardo. Los evangelios contrastan estos episodios intencionalmente para que podamos ver esto. Judas negoció y arregló con la casta sacerdotal por 30 monedas de plata. ¿Sabes qué significaba este monto de dinero? 30 monedas de plata era el precio más bajo del rescate por un esclavo común. Éxodo 21:32. Los religiosos le dijeron, te vamos a dar, pero el valor más bajo que representa dejar libre a un esclavo común, la compra de un esclavo común. Qué cruel lo de Judas, que consideró al Hijo de Dios y lo tasó por el precio de un esclavo común. Y es muy fuerte lo que implicó esta situación, porque fue uno de los discípulos de Jesús que no rechazó a Jesús, sino que lo negoció, lo traicionó. Los evangelios ponen a María y a Judas, la generosidad extravagante de María, de dar lo más valioso que tenía con el corazón miserable de Judas, de negociar, de tasar a Jesús como un esclavo común, por 1/3 de ese valor. Judas, enardecido, horrorizado por el gesto de María, se fue con la casta sacerdotal y negoció. Podríamos pensar que su amor al dinero fue una de las motivaciones por las cuales entregó a Jesús. No comprendía el valor de Cristo. 30 monedas de plata. No digo que si lo hacía por más estaba bien, pero digo, en su concepción mental era esa configuración de cuánto valía Cristo para él. El segundo motivo por el cual podemos reflexionar por qué Judas entregó a Jesús es por su carácter político, quizás. Y para entender este punto quizás tenés que conocer un poco la historia de Judas. Hay mucha especulación sobre su nombre, Judas Iscariote, porque Iscariote algunos dicen que era el nombre de un lugar, como que hacía referencia a un nombre de Queriot, una aldea al sur de Hebrón. Pero otros piensan que Iscariote tiene otro significado, que Iscariote es la deformación del término sicario, que significa asesino. Algunos comentan, de hecho, que la palabra sica hace referencia a una daga pequeña, lo que hace que el análisis coloque a Judas como un miembro en esa época de los sicari o sicarios, un grupo terrorista fanático mencionado por los historiadores que querían la liberación de Israel, de los judíos, de Roma, así como los celotes. Entonces, la otra motivación era, ¿será que Judas era un militante nacionalista, un terrorista, que anhelaba la liberación de Israel, de la dominación de Roma, y estaba tan desilusionado por Jesús, porque terminaba siendo para él un fiasco? No era el Mesías que esperaba, no era el que iba a revolucionar Israel, no era el que iba a tomar el gobierno de Israel con la espada.
¿Será que eso fue lo que lo motivó a rendirse y a su corazón miserable y a su corrupción? Mira, no podemos asegurarlo, pero sí podemos ver que Judas estaba desilusionado con Jesús. Él tenía otra expectativa con Jesús. Sus ambiciones personales, la ilusión de lo que debería ser Jesús según sus categorías, nunca dejaron que él pueda ver quién realmente era Cristo. Nunca pudo darle el valor de Cristo. La traición de Judas no empezó con un negocio de monedas, empezó en su corazón. Y es verdad que Satanás influyó, y es verdad que las escrituras se cumplieron, pero Judas sigue siendo responsable. Porque ni la profecía ni la influencia satánica anulan la responsabilidad que él tuvo. Judas caminó con Jesús, hermano. Nunca se rindió ante los brazos de amor de Cristo. Su amor al dinero y su ambición política predominó en su corazón. Acá vuelvo a la pregunta que te hice al principio. ¿Cuánto vale Jesús para vos? ¿Cuánto vale Jesús para vos? El contraste es fuerte, porque Judas lo valoró en 30 monedas de plata, el precio de un esclavo común. La pregunta es, ¿cuánto vale Cristo para vos? Porque el punto no es Judas, el punto es Jesús. Jesús fue declarado Hijo de Dios. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Él se entregó voluntariamente para ir a la cruz. Y un día como hoy, Jesús fue levantado Rey. Un día como hoy, Jesús fue levantado con un cartel que decía Rey. Un día como hoy, Jesús fue levantado con un cartel que decía Rey. Pero no fue levantado en un trono, fue levantado en un madero, muriendo por vos y por mí, ocupando nuestro lugar. Un día como hoy, ¿cuánto vale Cristo para vos? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque muchos no rechazan a Jesús, muchos negocian con Jesús. Mucha gente sigue a Jesús si le conviene. Mucha gente sigue a Jesús para ver qué beneficio pueden tener de Cristo. Y si cuesta mucho esto de seguir a Jesús, lo abandonan, lo entregan a cambio ¿de qué? De sus expectativas, de sus ambiciones personales. ¿Cuánto vale Cristo? Y vos decís, no logro identificar el valor. Hermano, el valor que le damos a Jesús se refleja en nuestras decisiones. Para darnos cuenta cuánto vale Cristo, tenemos que ver nuestras decisiones. Quizás no sabes qué lugar ocupa Jesús en tu vida, pero si haces un análisis, quizás te vas a dar cuenta que Jesús no está en el primer lugar de tu corazón. Quizás Jesús no está en el primer lugar. ¿Y eso dónde se nota? Se nota cuando administras tu tiempo. ¿Él es lo primero en tu tiempo? ¿Él es lo primero en tus decisiones? ¿Se ven tus prioridades? Queda expuesto qué lugar ocupa Cristo, cuál es el valor que le damos en nuestra entrega por el Señor y su obra. Ahí queda expuesto. Hermano, quizás no sabes cuánto vale Cristo para vos, pero hoy, en la fiesta de Pascua, en esta celebración, recordando que Cristo fue levantado como Rey, pero no en un trono, sino en un madero, muriendo y ocupando tu lugar, quizás puedas identificar, no si Él vale mucho para vos, sino que te puedas dar cuenta cuánto vos valés para el Señor. Porque el contraste con Judas nos ayuda a ver que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa Jesús para nosotros. Porque la historia de Judas nos recuerda que mientras Judas calculaba el precio de Jesús para negociarlo, y lo negoció al precio de un esclavo común, Jesús estaba dispuesto a pagar el precio más alto por la vida de Judas. En el mismo momento, dando su vida en sacrificio por él.
Por eso un viernes como hoy, la cruz de Cristo redefine el valor de tu vida, hermano. Si no sabes cuánto vale Cristo, te quiero decir cuánto vos vales para Cristo. Tu vida vale mucho. Es incalculable, es invaluable. El sacrificio de Cristo por nosotros no se puede medir. Si no sabes cuánto vale Cristo, mira la cruz y te darás cuenta cuánto vales vos para Dios. Y eso te ayudará a poner las cosas en orden. Porque Judas, escúchame bien, estuvo cerca de Jesús, pero nunca se entregó de corazón a la cruz. La pregunta que queda flotando en el aire esta noche es, hermano, ¿qué vas a hacer con Jesús? En esta fiesta de Pascua, en esta celebración en familia, viste que la gente se reúne en familia, se abraza, se dice felices Pascuas y no sabe qué está celebrando. ¿Por qué nos reunimos en familia? La cena pascual era una cena en familia, chicos y grandes comiendo el cordero completo, disfrutando de Cristo y su sacrificio. Hermano, no alcanza con estar cerca de Jesús, porque Judas Iscariote estuvo cerca y terminó su vida suicidándose por la culpa de la traición, sin acudir al perdón de Dios. Terminó su vida suicidándose por la culpa de la traición. No alcanza con estar cerca. No alcanza con conocer hoy la historia de Pascua, porque Judas estuvo en la última cena. No alcanza con haber escuchado un mensaje, porque Judas no escuchó el mensaje, vivió el mensaje. Judas estuvo ahí y ahí aún así lo negoció, lo traicionó, lo entregó para que Jesús muera. Hermano, un paréntesis. La Biblia aclara que cuando fueron a buscar a Jesús, Él mismo se entregó, no es que lo tomaron por la fuerza. Pero Judas fue el que estuvo detrás de toda esta operación macabra, diabólica. Porque quiero decirte algo, que el reino de las tinieblas estaba celebrando cuando tomaron a Jesús. Pero cuando lo fueron a tomar a Jesús, no lo tomaron por la fuerza, porque ¿qué dijo? No me están tomando, yo me estoy entregando. ¿O acaso no creen que yo pudiera hacer este pedido? 12 legiones de ángeles bajarían y... Él se entregó, pero Judas fue la persona que estuvo detrás de esta operación macabra. Hermano, quizás hoy hay muchos que no están rechazando a Jesús, pero hay algunos que lo están negociando. Quizás están negociando porque no está ocupando el primer lugar el Señor en tu vida. Y se nota en tus decisiones, en tus tiempos, en tu compromiso, en tu respuesta. Quizás ese negociar se nota en tus prioridades, en lo que vale más para vos. Y quizás Cristo termina ocupando el segundo, el tercer, el cuarto o el quinto lugar en tu vida. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Cuánto vale Cristo para vos? Porque mientras Judas le puso precio a Jesús, Jesús estaba dispuesto a dar su vida por él. Y lo mismo pasa hoy. Cristo no está negociando con vos. Cristo se entregó por vos, solo por amor, y te está ofreciendo vida eterna solo por gracia. Mirá, en este momento me gustaría seguir predicando, pero no voy a seguir compartiéndote yo el mensaje. Quiero que entiendas bien lo que Jesús hizo por vos y lo que Dios te ha dado, lo que el Padre te ha dado en Cristo. Pero para eso quiero que mires, que prestes con atención, que escuches y que te metas en otra historia que vamos a ver ahora. Y la vamos a ver a través de una obra de teatro. Y yo sé que lo que vamos a ver ahora no es simplemente una representación, sino que la historia que vamos a ver ahora es el momento donde se va a revelar
cuánto vale Cristo para tu vida y cuánto vos valés para Dios. ¿Les gustaría mirar esta obra? Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, gracias.